En uno de los partidos vamos a tratar el asunto de Sudán desde cierto punto de vista. Y es que el gobierno de Sudán acusaba a las RSF de sacar ayuda humanitaria de la ONU en Darfur Norte. Lo cual resulta curioso porque esa zona, con una ciudad relativamente importante, es relativamente relevante a la hora de establecer el frente de combate y la toma de Darfur por uno u otro de los combatientes. Pero antes de eso, es relevante el hecho de señalar que Sudán es uno de esos conflictos olvidados, porque hay gente que se fija en todo lo que tenga que ver con los judíos. Gaza, Líbano, Siria, la lucha con Irán, pero donde no news, no use, no use, no news. Y por tanto, este tipo de conflictos olvidados, donde curiosamente hay guerras proxy, guerras entre países en donde se vinculan a determinadas partes, ya sea el gobierno o las RSF, lo cual resulta ciertamente curioso porque en el pasado reciente y no hace muchos años hubo ese momento en el que la otrora poderosa organización mercenarial de Prigozhin, Wagner, no eligieron Bach, no eligieron Chopin, no eligieron ningún otro de los grandes, eligieron Wagner con la ópera de Bayreuth, donde, curiosamente, Hitler se enteró del asunto de España en 1936, pero ciertamente eso es asunto de otro. Pero ciertamente lo que sí es importante es el tema de que Wagner, eh, la operación de Prigozhin, estaba del lado de una de las partes en Sudán y el gobierno ruso de la otra, lo cual parece que no generó contradicciones en ninguno de los putinejos que anda por el mundo. Y luego parece que las partes encontraron otro padrino, los turcos y Emiratos Árabes Unidos, lo cual ciertamente resulta curioso, pero la proyección geoestratégica y geopolítica tiene este asunto. Pero por el otro lado, vamos con el asunto humanitario, en donde resulta ciertamente curioso porque hubo un ataque, no diremos, da igual de quién, sobre quién, lo importante es que la Organización de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos, eh, tuvo un ataque sobre un convoy de entrega de alimentos, ayuda humanitaria, en el que murieron 5 miembros de la ONU. Pero no use, no news. Esto no fue sino pasado por parte de el trasfondo, la quinta fila de los medios de comunicación, si es que hicieron alguna reseña en algún caso. Esto es ciertamente alucinante a la hora de la explicación de lo que suponen este tipo de conflictos. Sudán, por lo tanto, es un terreno para que ocurran este tipo de cosas. El gobierno de Sudán acusó a las fuerzas de apoyo rápido RSF, que resulta ciertamente curioso, por hacer un breve elemento añadido. Las RSF nacen para servir precisamente como algo parecido al origen de Wagner. Por eso, tal vez, esa implicación de Wagner en el conflicto sudanés era tratar de meter en vereda a los de Darfur, precisamente, surgen por el conflicto en Darfur, eh, sin mancharse las manos el gobierno de Jartum. Sin que nadie pudiera decir que directamente estaban implicados, sino que eran unos grupos de incontrolados los que estaban metidos dentro de la operación en Darfur. Y hasta el tal punto, Darfur estaba dentro de los lineamientos del conflicto, que si alguien hubiera dicho que de aquel Jartum, de aquel Sudán, de aquel país, de aquel régimen, mm, hubiera un territorio que se desgajaría, ese inevitablemente iba a ser Darfur. Cosa que no fue así. Fue Sudán del Sur. Lo cual tiene intrínsecas partes respecto de la geopolítica del siglo XIX, el Mahdi. Bueno, hicieron una película en la que Charlton Heston interpretaba a. Bueno,
da igual, no pasa nada, no vamos a entrar en eso, pero ciertamente tiene sus curiosidades este asunto de Sudán, porque en teoría era aquel conglomerado anglo-egipcio, cuando Egipto era protectorado, hasta incluso después de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba el rey Farouk ¿eh? En Egipto y el rey Idris en Libia. Pero bueno, ciertamente luego la cosa cambió. El gobierno de Sudán acusa a las fuerzas de apoyo rápido, RSF, de saquear ayuda humanitaria de Naciones Unidas en la ciudad de Al-Qoma, situada en Darfur Norte, en el oeste, después de que intercambiaran acusaciones en torno a un ataque contra un convoy de camiones de la ONU que se saldó con esos citados al menos 5 muertos. Ayer la milicia terrorista saqueó la ayuda humanitaria restante de la ONU en la zona de Al-Qoma. La milicia rebelde ya había bombardeado un convoy de drones el 2 de junio, quemando gran parte de sus camiones y causando la muerte de varios trabajadores humanitarios y civiles. Rezaba un comunicado del Ministerio de Exteriores sudanés publicado donde en su perfil de la red social X. Además, ha asegurado que al mismo tiempo las RSF atacaron el mercado de la capital del estado Kordofán Norte, centro, el Obeid, matando cientos de civiles en víspera de Eid al-Adha, ha indicado en referencia a la festival más sagrada para los musulmanes. Esto demuestra su falta de humanidad y su desprecio por la sacralidad de las festividades y ocasiones religiosas. Así ha condenado el bárbaro comportamiento de la milicia terrorista y demuestra su continua violación del derecho internacional humanitario. Su comportamiento también demuestra su indiferencia ante el sufrimiento de los civiles y las personas desplazadas en las zonas a las que ha destinado esta ayuda, incluida la asediada ciudad de El Fasher. Recordando que el Consejo de Seguridad de la ONU pidió el fin del asedio. Cuando una ciudad está asediada, puede tener esta situación en la que aquellos de la RSF que quieren tomarla, precisamente quieren tener la posibilidad de proyectar hacia el norte, hacia Darfur Norte. Y a partir de ahí poder hacer el movimiento de pinza, no ya sobre Jartum, sino por Sudán, que está en la zona de la costa, y poder tomar la zona nororiental, que es la zona controlada por el gobierno oficial de Sudán. Pero digamos que ese enclave, esa ciudad asediada, es la manera de seguir manteniendo la posibilidad de una proyección sobre Darfur Sur por parte del régimen oficial del país. Y por tanto, lo que quisieran es levantar el cerco. Lo mismo que hubo ese intento de levantar el cerco en Stalingrado, por citar un caso épico e histórico que todo el mundo conoce. A pesar de que hay un Stalingrado en 1987 en África, como es el caso de Guitu Kobanale. Pero bueno, eso ya lo comentamos en su momento en un conversatorio. A pesar de que no fue posible, a pesar de que creo que tengo por ahí una tarjeta de los herederos de Jonas Savimbi, de la UNITA de Angola, pero ciertamente eso sería harina de otro costal. Ciertamente el asedio es algo que tiene esos elementos de implicancia geopolítica sobre el terreno y sobre el desarrollo de la propia guerra civil en Sudán, hasta el punto de que nos encontraríamos con la idea de cómo suministran los diferentes elementos bélicos y en parte hay una de las partes que lo hace a través de Chad, y por eso tiene cierta relevancia lo que comentábamos hace unos días acerca de Chad, acerca de los asuntos internos que pueden ser aprovechados también a nivel externo para, en esas diferencias entre agricultores y pastores, pues poder elevar ciertas tensiones o ponerse de parte de una de las partes, valga la redundancia. La cartera ministerial ha reiterado su llamamiento a la comunidad internacional para que condene a la milicia criminal y a su patrocinador regional
patrocinador regional que le proporciona todo tipo de apoyo que le permite continuar con su comportamiento inhumano, matando de hambre y asediando a civiles y atacándoles con drones y bombardeos indiscriminatorios de una manera sistemática que es inaceptable para la conciencia humana. Aunque en este comunicado no ha mencionado quién es el patrocinador regional, en otras ocasiones ha acusado a Emiratos Árabes Unidos de entregar armas a la RSF. Y Turquía estaría con el régimen oficial con esa idea de tener un puerto en la zona de Sudán que le daría proyección, y en el caso de Emiratos Árabes lo que querría es precisamente desde la zona de Yemen coger vuelo para intentar penetrar en la zona del Mar Rojo, con lo cual hay también intereses de proyección marítima, como lo comentamos en su momento también con respecto a Somalia, que donde también está Turquía, también está metido Emiratos Árabes en conflictos regionales, podemos mencionar eso, no solamente Sudán, sino también Yemen, también Somalia, y bueno, pues otra serie de puntos de fricción. Sudán se ha visto sumido en esa devastadora guerra civil desde abril del 23 a causa de esas discrepancias en torno al proceso de integración, porque se llegó a un acuerdo. El proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar totalmente la transición abierta tras ese derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hassan al-Bashir. Y ha provocado una grave crisis humanitaria en el país, escenario además de la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial. ¿A que ustedes no lo habían escuchado este asunto? ¿A que han escuchado sobre todo de Gaza? Gaza, y un poquito de Siria. Y Gaza, y un poquito de lo de Irán. Pero siempre teniendo en cuenta el ámbito de la implicancia israelí dentro de este asunto. Pero ojo, cuidado con estas guerras olvidadas, como se olvidó entre los años 90 y comienzos del siglo XXI, algo que sigue estando de plena relevancia y actualidad, como es la crisis en el Congo Brazzaville, no, en el Congo Kinshasa, que el antiguo Zaire, con la provincia de Kivu, el M23, Uganda, Ruanda, aquella situación en la que una aparente señora de la limpieza, bueno, un presidente murió en un vuelo y todo aquello, pero quedó en una cuarta fila, y luego esa noticia tuvo implicancia porque reveló una matanza de 1 millón de personas durante solo 100 días. Así que este tipo de cosas a veces es bueno traerlos al presente, traerlos a no al presente de el hoy, sino a la actualidad, y ser contados de una manera bastante razonable. Porque cierto es que todas estas cosas al final acabaron murieron 8 personas. Murieron 8 personas por un ataque achacado a las RSF contra un campamento de desplazados en Darfur. Al menos 8 personas han muerto en ese ataque achacado a las fuerzas paramilitares de apoyo rápido contra ese campamento de desplazados situados en los alrededores de la ciudad del Fasher, capital de Darfur Norte, según denuncian organización de activistas. La sala de emergencias del campamento de Abu Shuk indicó un mensaje en su cuenta de red social Facebook que el ataque de artillería ha alcanzado puntos del mercado Nena y Basa y varias viviendas, causando un número determinado de heridos sin que las RSF se hayan pronunciado al respecto. El campamento de Abu Shuk se encuentra situado en la parte norte de El Fasher, una ciudad controlada por el ejército sudanés, el oficial, y sometida a un asedio desde hace meses por las RSF, que han llevado a cabo decenas de ataques contra la localidad y los campamentos de desplazados situados en sus alrededores. Es esa ciudad, la de El Fasher, que nos podemos encontrar ciertamente en ese entorno, con un aeropuerto,
un cruce de caminos, como es la carretera que va precisamente hacia Chad y que baja hacia el Daein, con lo cual es un cruce de caminos cercano el Fasher. Quien controla el Fasher puede controlar esa, la A5 y la B26, carreteras muy importantes, eh, regionales, y el acceso hacia el sur por parte del régimen oficial, o hacia el norte a través de las RSF. Y por tanto es un lugar realmente relevante. Cierto es que le dijo la sartén al cazo respecto de idas y venidas acerca de quién está participando o quién no, porque decía el caso de Somalia, podemos poner el caso también de Yemen, el caso de Birmania, pero resulta ciertamente curioso porque Sudán acusaba a las fuerzas leales del general libio Khalifa Haftar, Libia, que está también metida dentro de este asunto, y lo comentamos hace no demasiado, de ese ataque a las RSF cerca de la frontera con Libia. El ejército habla de violación flagrante, porque claro, el Sudán también tiene... Es Sudán, como le pasaba al Congo, el Congo Kinshasa, y como ideó también alguien que estuvo en Congo en los años 50, como es el camarada Che Guevara, puso el foco en el año 65-67 en Bolivia, porque tenía fronteras con los demás países de Sudamérica. Congo, como Sudán, son países que tienen múltiple frontera, con lo cual pueden tener afectación hacia el sur, hacia el este, al oeste y hacia el norte. En el caso de Libia, pues también tiene esa implicancia. Bueno, pues ciertamente el ejército habla de violación flagrante de derecho internacional, confirma la retirada de efectivos del triángulo fronterizo entre Sudán, Libia y Egipto. El Egipto del momento también tiene sus dificultades con la visión geopolítica, con el Etiopía del amanecer del Renacimiento, la presa aquella, y por tanto también con las dificultades de cereal, el agua, bueno, sobrepoblación, temas de dineros, con una ciudad hacia el oeste del delta del Nilo dada a una petromonarquía estilo Las Vegas, pero costera, como Noam. Pero bueno, son cosas que se están viendo. A fin de cuentas, Abu Dhabi y todo esto tuvo su visión acerca de la transición del tema del petróleo como eje fundamental, como sangre que vertebre el desarrollo económico de todos estos países. Pero sí, el ejército de Sudán acusó, claro, una cosa es el ejército de Sudán y luego las fuerzas de apoyo rápido, las RSF, que tienen ese origen que comentábamos antes. Acusan a las fuerzas leales del general libio Khalifa Haftar, alineado con las autoridades instauradas en el este de Libia, es decir, tenemos Trípoli en el oeste y tenemos la zona de Benghazi en el este. Y bueno, pues ahí estaría Khalifa Haftar en el este de lanzar un ataque junto a las fuerzas paramilitares de apoyo rápido de RSF contra el punto de la frontera, lo que habría forzado la evacuación de esta zona por parte de las tropas gubernamentales. Como parte de los acuerdos defensivos para repeler la agresión, nuestras fuerzas han evacuado el triángulo de la frontera entre Sudán, Egipto y Libia, ha dicho el ejército en un comunicado horas después de denunciar el citado ataque que tildó de acto condenable y sin precedente de violación flagrante de derecho internacional. Así, he detallado a través de la cuenta de la red social Facebook que las fuerzas de las RSF, encabezadas por Mohamed Ahmad Dagalo, lanzaron un ataque con apoyo de las fuerzas libias de Khalifa Haftar contra varios puertos fronterizos en el área con el objetivo de hacerse con el control de la zona. La intervención directa de las fuerzas de Haftar con la milicia en la ausencia de las RSF en esta guerra supone una agresión flagrante contra Sudán, su territorio y su pueblo, así como una extensión de la conspiración internacional y regional contra nuestro país ante los ojos y orejas del mundo y sus organizaciones internacionales y regionales. Ha lamentado
Por ello, ha recalcado que el ejército y el pueblo sudanés hará frente con firmeza a esta flagrante agresión. Defenderemos nuestro país y nuestra soberanía nacional y prevaleceremos, independientemente de la extensión de la conspiración y la agresión apoyada por Emiratos Árabes Unidos y sus milicias en la región, ha postillado, olvidándose que ellos reciben el apoyo de un Erdogan que tampoco es que sea la Turquía de Erdogan neo-otomana de lo más recomendable y de lo más responsable y de lo más eh, bueno solvente cuando confiable. No es la vieja confiable. Según las informaciones recogidas por el Sudán sudanés, de Noticias Sudán Tribune, las fuerzas de Haftar habían irrumpido en la zona durante la jornada del 6 de junio, llegando a penetrar unos 3 kilómetros cerca del monte Arkenu, sin que las autoridades se pronunciaran sobre lo sucedido, confirmasen bajas en los combates. Sudán ha acusado en varias ocasiones a Emiratos Árabes Unidos, el ojo y la paja y la viga y todo esto, ¿no? Sudán ha acusado en varias ocasiones a Emiratos Árabes Unidos de dar apoyo a las RSF, y ellos cuentan con Turquía, que son dos actores que en el caso de Sudán ya han quitado las caretas, ya actúan abiertamente, incluida una denuncia en el marco contra el país ante la Corte Internacional de Justicia por supuestas violaciones, la Convención contra el Genocidio en la región sudanesa de Darfur, motivo por el cual pidieron a la Corte medidas provisionales para que suspenda este respaldo. Resulta ciertamente curioso porque recientemente hubo un ataque precisamente contra Puerto Sudán, en donde las decisiones las tomaron Emiratos Árabes directamente. Pero bueno, eso, las autoridades emiratíes han apoyado en el pasado las fuerzas de Haftar, aliadas del gobierno paralelo instaurado en el este de Libia, y enfrentado con el ejecutivo reconocido internacionalmente tras la ruptura y fragmentación del país tras años de conflicto a raíz de la captura y ejecución en 2011 de Muammar al-Gaddafi. Pero aquí también se olvidan el pequeño detalle de que la arabización forzosa contra los Tuareg, los Tamafí, los pueblos originarios, fue una parte fundamental de la explosión, de la chispa respecto de las revueltas de la primavera árabe en Libia, con lo cual no fue solamente el hecho de la captura y ejecución, sino mucho antes ya había un sembrado seco para prender la pradera en el caso de Libia. Pero bueno, estas cosas a veces se dicen de esta manera. Sudán se ve sumido en una devastadora guerra civil a partir de abril del 23 a causa de las discrepancias en torno al proceso de integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, lo que hizo descarrilar totalmente la transición abierta tras el derrocamiento de 2019 del régimen de Omar Hassan al-Bashir y provoca esa crisis humanitaria grave en el país, escenario además de la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial, la mayor crisis de desplazamiento a nivel mundial. Lo cual ciertamente resulta interesante porque, como decíamos sobre Chad y también sobre el Sahel, sobre otras determinadas áreas, es decir, la República Centroamericana, por ejemplo, esa lucha de recursos entre pastores y agricultores, también entre agricultores y ganaderos, por lo que, por ejemplo, hemos visto en películas, recuerdo Horizontes de Grandeza, pero también hay otras, El Dorado también tiene ese regusto de fondo con el tema del agua en aquellos lugares del Medio Oeste, para su uso intensivo para el ámbito ganadero, pero que eso sustraía el agua que podía ser utilizado para la agricultura, y por supuesto los pastores tienen otra concepción de cómo es la utilización de este elemento. Y como dice el agua, pues pueden ser otros muchos, y por tanto de esa base se pueden generar grupos de presión, de esos grupos de presión partidos, y de esos partidos milicias, y de ahí puede surgir una guerra civil. Por lo tanto, ¿de dónde viene entonces el surgimiento de la situación de las RSF respecto de las Fuerzas Armadas, el tema de Darfur? ¿Por qué la crisis en Darfur surgió? También el tema de los recursos, el tema de del desplazamiento de la zona verde por el tema del desierto, los oasis decrecientes, con lo cual el cambio climático tendría una afectación indirecta aunque no se reconociera, el tema de los recursos escasos y su gestión de una forma arbitraria tendría ese trasfondo. Pero las consecuencias son primadas en cuanto a las causas,
sobre todo si estas son profundas y tienen que ver con elementos estructurales, económicos, personales, que sobre todo puedan ser traspuestos a otros escenarios cuando las consecuencias tal vez puedan ser más concretas, más relacionadas con el país y las personas. Pues evidentemente un Omar Hassan al-Bashir, producto sudanés, a pesar de que como tirano pueda ser reproducible en otros lugares de África, pero bueno, ciertamente esa crisis humanitaria en Darfur, la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras alertó sobre la falta de protección, asistencia, la población de Darfur Sur, una zona oeste, una de las regiones más afectadas por el conflicto y escenario de violencia generalizada en medio de un colapso del sistema sanitario. Las voces de las historias de la gente reflejan el suministro de sufrimiento, el suministro de abuso, la crueldad de estas comunidades de Darfur Sur, pero también la resistencia y la compasión de la gente. Ha dicho el responsable de emergencias de MSF en Sudán, Ofan Adgas, con la protección civil colapsada y la ayuda humanitaria aún inadecuada, la población de este estado exige que se la escuche. Atención, acción. Ha señalado en referencia al impacto de la guerra en esta zona del país africano, donde numerosos hospitales, infraestructuras viales y vitales han quedado destruidos. Esta situación provocó una reducción de la presencia de organizaciones humanitarias sobre el terreno, y si bien los combates se han detenido, la inseguridad es persistente y la población es víctima de una violencia atroz en carreteras, tierras de cultivo, mercados y sus propios hogares. Médicos Sin Fronteras ha apuntado por ello que si bien se ha registrado una ligera mejora en la respuesta humanitaria, la misma sigue siendo escasa e inconsistente, afectada por las graves restricciones del acceso, y impide que los organismos de Naciones Unidas se encuentren desplegados sobre el terreno para dirigir y coordinar la respuesta. El informe presentado por la ONG refleja además que, a pesar de que esta situación existen oportunidades para que las organizaciones trabajen a través de los grupos locales, especialmente ante la urgencia derivada de la destrucción del sistema sanitario, el deterioro de la situación por falta de atención médica para la población. En este contexto ha explicado que las labores del Hospital Docente de Nyala, una capital de Darfur Sur, y el Hospital Rufas de Cas, con un apoyo especial acerca del Foro Especial de Salud Sexual y Reproductiva a causa de lo extendido de la violencia sexual, con cerca de 660 víctimas atendidas entre enero del 2024 y marzo del 2025. A estos problemas se le sumarían esa escasez de medicamentos, por lo que ha provocado que muchas familias se hayan perdido a seres queridos, por lo que no pueden obtener medicinas. Hasta ahora los equipos de MSF no han podido ofrecer ni apoyar la atención de enfermedades no transmisibles o crónicas como los cardiovasculares, cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas o diabetes. Asimismo, la inseguridad se ve afectada por el hambre, con más de 10.000 menores de 5 años atendidos en enero de 2024 y marzo de 2025 a través de programas apoyados por MSF Darfur Sur, ante el riesgo de un mayor deterioro de crisis nutricional en esta zona del país africano. Y añadimos ciertamente que esto se vio respondido. La parte de las autoridades del este de Libia niegan la implicancia de fuerzas reales de Haftar en un ataque contra RSF en Sudán. El gobierno de unidad libio exige responsabilidades legales y penales a aquellos cuya participación ha sido demostrada. Las autoridades instauradas en el este de Libia han rechazado las acusaciones vertidas por el ejército de Sudán sobre supuesta implicancia de las fuerzas leales al general libio Khalifa Haftar en un ataque a las fuerzas de apoyo rápido RSF contra un punto de la frontera común. El Ministerio de Defensa del gobierno designado por la Cámara de Representantes ha calificado las acusaciones de completamente carentes de veracidad y han reafirmado su compromiso con el principio de soberanía nacional y la injerencia en asuntos internos de otros países, especialmente con los vecinos con los que Libia comparte profundas relaciones históricas y fraternales. Resulta ciertamente curioso porque con Chad las relaciones
profundas, históricas y fraternales llevaron a una guerra. Pero bueno, estas cosas a veces tienen esta vertiente un poco humorística a pesar de que no sea intencional. La misión principal de las Fuerzas Armadas es proteger la soberanía libia, asegurar sus fronteras e impedir el uso del territorio para cualquier acto hostil o criminal que pueda amenazar la seguridad regional, reza un comunicado recogido por la agencia de noticias libia Lana. Por último, ha instado a las partes en Sudán a priorizar la sabiduría y participar en un diálogo integral para alcanzar una solución política que preserve la unidad y la integridad territorial del país, satisfaga las aspiraciones de su pueblo en materia de seguridad y prosperidad y garantice que el territorio sudanés no se convierta en una fuente de amenaza para los países vecinos, lo cual ciertamente resulta curioso porque se han convertido en el terreno de juego de otros, como Emiratos Árabes Unidos, como Turquía, para hacer su práctica sobre las crecientes industrias militares de ambos países. El gobierno de unidad exige responsabilidades. Por su parte, las autoridades libias reconocidas internacionalmente han remarcado que el grupo acusado de haber estado implicado en el ataque no está bajo la autoridad del Ministerio de Defensa del gobierno de unidad libio ni acata las órdenes del Estado Mayor del Ejército de Libia, es decir, Trípoli. Ha exigido responsabilidades legales penales a aquellos cuya participación haya sido demostrada. Claro, ahí está el asunto de Trípoli, apoyado por Turquía. Benghazi, apoyado por Emiratos Árabes Unidos, como en Sudán, las RSF, apoyadas por Emiratos Árabes, con el gobierno oficial apoyado por Turquía. Entre otros, no voy a decir que solamente es binario estén estas dos partes, porque, por ejemplo, Benghazi era apoyado también por Egipto. Y bueno, ahí hubo también la posibilidad de un engagement bastante duro, que ya lo comentó Yago Rodríguez en su canal Cosas Militares. El Ministerio de Exteriores expresa su enérgica condena y absoluto rechazo a involucrar a los ciudadanos del país en acciones que puedan desestabilizar la seguridad y la estabilidad de las fronteras de países hermanos que participan en conflictos en curso en Sudán. Es un comunicado publicado ¿dónde? En su perfil de la red social Facebook. En ese sentido, ha reiterado la firme posición del gobierno en apoyo de la seguridad, la estabilidad y la integridad territorial de Sudán, pidiendo el final a la guerra y los combates, conduciendo a una solución pacífica que detenga el derramamiento de sangre y restablezca la seguridad y la estabilidad al hermano pueblo sudanés. Estas declaraciones llegan después de que el ejército sudanés acusara a las fuerzas leales de Haftar, alineado con las autoridades instauradas en el este de Libia, de lanzar un ataque en la frontera que reforzó la evacuación de esta zona por parte de las tropas gubernamentales y recalcó que harán frente con firmeza a esta flagrante agresión, apoyada por Emiratos Árabes Unidos, según Jartum. Bueno, Puerto Sudán, porque Jartum está en medio de... Pero se entiende, la capital histórica de ese estado y digamos que la sede del gobierno oficial todavía seguiría siendo Jartum a pesar de haber estado el gobierno en Puerto Sudán, como en la República lo fue el traslado de Madrid a Valencia. Se entiende. La República Española, la Segunda República Española, Guerra Civil 1936-1939. Tras ello, las RSF han reclamado haber liberado la estratégica región ubicada en la frontera entre Sudán, Libia y Egipto, considerado que este importante paso tendrá repercusiones en varios frentes de combate, especialmente en el desierto norte. Esta victoria también contribuye a la lucha contra la inmigración ilegal, campanita para los occidentales, y la trata de personas en la frontera sudanesa, ha afirmado. La importancia de esta victoria radica en la vital ubicación geográfica de la región del Triángulo. Se trata de un cruce fronterizo, económico y estratégico entre tres países, y un centro crucial para el comercio y el transporte entre el norte y el este de África. La región también alberga ricos recursos naturales como petróleo, gas y minerales, ha destacado. Las paramilitares RSF han asegurado que han librado batallas rápidas y decisivas contra milicias mercenarias y brigadas terroristas y que han conseguido la retirada y huida del enemigo hacia el sur tras grandes pérdidas humanas y materiales. Continuaremos la lucha sin descanso hacia la liberación de toda la patria, el derrocamiento del régimen de la tiranía y el terrorismo y la construcción de un nuevo Sudán donde prevalezca la paz. Las autoridades emiratíes han apoyado en el pasado a las fuerzas de Haftar, aliadas del gobierno paralelo instalado en el este de Libia, Benghazi, enfrentado con el ejecutivo reconocido internacionalmente, el de Trípoli, tras la fragmentación del país
Y ciertamente el asunto de que Sudán está en una guerra desde abril del 23. Y ciertamente que, aunque parezca sorprendente, la situación amerita el hecho de señalar que no es un conflicto ya territorial, de conquista de más o menos territorios, en donde tratan de hacer que el otro pierda los recursos, de que no tenga capacidad de movilización, de reacción, con lo cual no parece que vaya a ser una guerra que vaya a terminar rápido, lamentablemente. Eh, que puede ser una guerra que, como ya ha implicado a actores internacionales, que pueda desbordarse, puede afectar no solamente a esta situación en la triple frontera, Egipto, Sudán, Libia, sino también con Chad, eh, puede llegar a implicar a Sudán del Sur. Mañana hablaremos de Sudán del Sur. Con lo cual ahí nos encontramos con una situación de potencial explosivo geopolítico regional tan grande como lo fue en el pasado reciente el Congo o como lo puede volver a ser en estos momentos con la situación en la zona oriental de Congo-Kinshasa. Así pues, la cosa sigue complicada y habrá que seguir atentos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, pero bat, Betty Helpian.